En el centro del campo de batalla. El gigante zombi gruñó mientras continuaba luchando contra las pinzas de cangrejo para evitar que se cerraran alrededor de su cuello. La lucha entre las dos enormes entidades destrozó el suelo debajo de ellos cuando sus piernas se clavaron en él, creando grandes pozos de tierra revuelta y rota. Cangrejo no podía vocalizar porque no tenía cuerdas vocales reales, pero eso lo hacía aún más amenazador mientras continuaba presionando con su fuerza hacia adelante, su cuerpo temblando por el esfuerzo mientras empujaba sus enormes y abiertas garras en forma de pinzas siempre hacia adelante contra el gigante. Determinación silenciosa. Fue entonces cuando las antenas de cangrejo se movieron, sintiendo una presencia voladora acercándose a él. Preparó una respuesta, desviando parte de la energía almacenada en su caparazón para liberarla como una onda de choque. Estella flotó sobre cangrejo y no estuvo dentro del alcance de su onda de choque. En cambio, siguió las órdenes de Valera y se quedó allí arriba, simplemente mirando a cangrejo, esperando el momento adecuado incluso mientras sus manos se movían ansiosamente por desatar una explosión. Cangrejo vio que Estella no hizo ningún movimiento y concentró su energía nuevamente en tratar de matar al gigante. En ese momento, el suelo debajo de él se rompió, desmoronándose instantáneamente en un furioso remolino de arena y una fuerza gravitacional aplastante. El equilibrio de cangrejo se rompió inmediatamente cuando sus numerosas patas gigantes se hundieron en la arena, perdiendo el agarre de lo que alguna vez fue tierra sólida. En ese momento, el gigante zombi gruñó y recuperó una ventaja, apartando las pinzas de cangrejo antes de lanzar un puñetazo masivo que conectó con la cabeza de cangrejo. El sonido del golpe fue similar a un misil explotando en gran volumen, y la cabeza de cangrejo se echó hacia atrás ante el ataque, las grietas se extendieron desde su caparazón. Sin embargo, el caparazón se reparó muy rápidamente y se ajustó a las arenas movedizas debajo de él cavando sus enormes patas profundamente, incluso más que el pozo de arena, anclándose en un suelo firme muy por debajo. Pero eso significaba que a pesar de poder seguir luchando con base sólida, cangrejo todavía estaba inmovilizado. Al mismo tiempo, el gigante zombi rugió mientras apuntaba a golpear con sus puños la cabeza de cangrejo, tratando de arrancarle el cerebro. Las antenas de cangrejo se movieron e inmediatamente respondió, protegiendo el doble golpe del martillo del gigante usando sus dos anchas pinzas como escudos. «Entendí bien dónde te queremos», gritó Estella mientras aprovechaba la oportunidad para desatar su Bunker Buster sobre cangrejo. Lo hizo desde la distancia, lejos del alcance de las represalias de las ondas de choque. Extendió las manos y brillaron de un blanco brillante, todas las venas en ellas bombeaban una gran cantidad de sangre explosiva. Su Bunker Buster detonó hacia afuera en un cono de color naranja ardiente del tamaño de un edificio, envolviendo fácilmente la mayor parte del cuerpo de Crab. Ondas de fuerza recorrieron el cuerpo de la variante titánica, provocando grietas aquí y allá, pero en general, no causó demasiado daño. Estella, a pesar de lo llamativo de sus explosiones, tenía un alcance efectivo relativamente corto para causar el máximo daño. Su sangre explosiva solo podía viajar hasta cierto punto antes de detonar automáticamente, lo que la convertía en una luchadora de rango medio. A una distancia como esta, sus explosiones tenían menos impacto porque perdían energía a medida que viajaban. Pero su objetivo no era causar daño. Lo que logró el Bunker Buster fue desorientar las antenas sensibles a las vibraciones de cangrejo con ondas de choque y calor. Mientras tanto, el gigante zombi lo mantuvo distraído del frente al continuar obligando a cangrejo a usar sus pinzas para proteger su cabeza. En esa misma fracción de segundo, con el gigante zombi captando la atención de cangrejo desde adelante, con los sentidos de la variante momentáneamente desorientados, con sus movimientos anclados por el antión, una mancha negra cruzó el campo de batalla. Viajó más rápido que cualquier bala, moviéndose tan rápido que era imperceptible para prácticamente todos. Valera voló hacia adelante como un misil viviente, con el puño atrapado frente a ella mientras apuntaba directamente a la cabeza del cangrejo, justo donde todavía había débiles grietas del último golpe del gigante zombi. Los muchos segmentos de su armadura negra estaban llenos de rojo sangre, una señal de que había llenado el indicador asesino. Cada vez que mataba a una unidad, recibía una pequeña bonificación a sus estadísticas y resistencia al daño.
Esto podía acumularse hasta 100 veces, y cuando alcanzaba un máximo de 100, obtenía un beneficio activo conocido como asesino, que le permitía ejecutar cualquier unidad destrozándola brutalmente cuando su salud era lo suficientemente baja. Cuanto más débil era una unidad, mayor era el umbral de ejecución. Si lograba conseguir un punto vital, este umbral aumentaría aún más. Para criaturas básicas como los pescadores, ella literalmente podría ejecutarlas con plena salud. Sin embargo, para un enemigo poderoso como este cangrejo, tenía que reducir su salud y conseguir un punto vital. No tenía idea de dónde estaban los puntos vitales de una criatura como esta, una bestia que nunca había conocido antes, pero supuso que estaba en su cabeza. De todos modos, lo más importante en este momento era causarle el mayor daño posible. Monstruo desde dentro. De esa manera, dejaría de pelear incluso si ella no pudiera ejecutarlo directamente. Y hacer daño, bueno, además de proteger al maestro, esa era su mayor pasión. Una fracción de momento antes de que el puño de Valera alcanzara la cabeza del cangrejo, sus labios se torcieron en una sonrisa salvajemente amplia, sus mejillas literalmente se desgarraron para dejar al descubierto todo el conjunto de sus afilados y ensangrentados colmillos. Valera atravesó el caparazón de cangrejo y penetró en su cabeza. Había golpeado a Geralt más de una docena de veces, hasta la máxima cantidad de energía que podía contener e incluso más, incluso hasta que su cuerpo comenzó a romperse. Luego saltó de Geralt mientras él le devolvía esa energía con la naturaleza flexible de su cuerpo de goma, convirtiéndose esencialmente en un trampolín del que Valera saltó a una velocidad increíble. Con toda esa fuerza detrás de ella, Valera atravesó la cabeza de cangrejo. En el interior, se encontró en una cavidad roja repleta de una sustancia pegajosa de color gris y carne blanca. A lo largo de esta carne había grandes nervios rojos que parecían cuerdas. Muere. 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 Tendré tu columna para mi maestro. Para mi querido que nunca me ha abandonado. Valera desgarró y desgarró con imprudente abandono. Todo lo que veía, lo destruía salvajemente. Ella arañó y desgarró la carne, usó ataques de ondas de choque de sangre para dispersar por completo la sustancia gris que actuaba como tejido conectivo. Tomó las grandes cuerdas nerviosas y las rompió antes de hacer las trizas. La carne aplastada estalló alrededor de su alboroto, empapándola por completo en un líquido viscoso y transparente que actuaba como la sangre del cangrejo. En el exterior, Cangrejo se retorció y se congeló mientras su cabeza se convertía en un desastre blando y brutalizado. Pero no dejó de luchar. En cambio, pareció luchar aún más, desatando golpes salvajes por todas partes. El gigante zombi fue empujado hacia atrás, al igual que todos los demás, cuando Cangrejo comenzó a desatar ondas de choque alrededor de su caparazón sin importar la precisión. Al principio, esto parecía la agonía de la variante, pero después de un minuto entero de lucha, se hizo muy evidente que Cangrejo aún podía luchar. Valera ya había hecho trizas todo lo que podía ver y, sin embargo, mientras lo hacía, la bestia seguía moviéndose. ¿No era aquí donde estaba su punto vital? Ella gruñó, tratando de pensar en una alternativa. Fue entonces cuando escuchó una voz sonando en su cabeza. Una voz suave, elegante y con inflexiones muy adecuadas. A ella no le gustaba esta voz. Le recordaba a la nobleza vampírica. Tus métodos de matar ponen a prueba mi sensibilidad estética. Esa violencia brutal dirigida en todas direcciones sin ningún objetivo, llegó la voz de Chiros. Entonces, permíteme guiarte, oh exiliado. Desde afuera, Chiros estaba justo afuera del arenero donde estaba castigado Cangrejo. Apuntó con su reluciente sable carmesí a Cangrejo y cantó, exponer venas. Esta era una habilidad racia suya que le permitía marcar los puntos vitales de los enemigos. Un gran punto rojo comenzó a brillar no en la cabeza de la variante, sino en la parte inferior de su cuerpo, justo encima de sus piernas y dentro de la parte inferior de su estómago. Así que eres el noble Adal. Y no me gusta ese título, dijo Valera con una mueca. Pero se agradece su ayuda. Su ceño luego se puso patas arriba mientras se crujía el cuello anticipando la carnicería que iba a infligir. ¡Ora! ¡Ora! ¡Ora!
Valera comenzó a golpear el suelo carnoso debajo de ella en una ráfaga de golpes que solo se hicieron más rápidos y fuertes con el tiempo. Ella diezmó por completo cualquier carne con la que entró en contacto, perforando rápidamente el cuerpo de Cangrejo hasta que finalmente alcanzó su punto vital principal. Era un gran haz rojo esférico de nervios enrollados que funcionaba como su verdadero cerebro. Con un grito final, Valera golpeó el haz de nervios y lo destrozó por completo. Con eso, Cangrejo se congeló y colapsó como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Se estrelló contra el suelo con un ruido sordo, desatando una nube de polvo de su masa. La luz roja dentro de su caparazón se apagó, toda la energía almacenada se desvaneció y su cuerpo rápidamente comenzó a volverse marrón y gris a medida que comenzó a reducirse lentamente a su tamaño original. Desde la espalda de Cangrejo, Valera salió disparada, su puño atravesó el caparazón antes de levantarse. Estaba empapada en la sangre de Cangrejo y trozos de su carne y órganos. Se sacudió la sangre mientras la sangre clara fluía hacia ella. «La victoria es nuestra», gritó Valera mientras levantaba su puño en el aire. Ella reguló su voz desde la rabia salvaje y violenta de cuando estaba destrozando al Cangrejo y donde nadie podía escucharla en un tono más digno ahora. Valera estaba a punto de hablar de nuevo, pero al mirar al cielo, notó que algo se acercaba. Al principio, parecía una nube negra. Pero pronto, a medida que se acercaba, vio miles de robots humanos descendiendo como una plaga de langostas plateadas de gris. Aldrich sonrió mientras observaba a Valera parada triunfalmente sobre el cadáver de Cangrejo. Estaba orgulloso de ella. Orgullosa de lo que podía hacer y de lo bien que podía manejarse. Verlo de primera mano lo hizo aún más seguro de que podía confiar en ella para controlar sus fuerzas. Valera era una veterana de principio a fin en términos de batalla. Y tenía sentido dado su trasfondo histórico. Ella era una noble vampira nacida de una unión prohibida entre su padre conde vampiro y un guerrero Duyan de una facción opuesta. Su linaje la convirtió en una maldita para siempre a los ojos de sus compañeros vampíricos, y aunque la naturaleza cariñosa de su padre le había dado una vida temprana de realeza, una vez que su padre fue asesinado debido a conflictos políticos internos, ella fue enviada a la Orden Nixiel. La mayoría de los terceros o cuartos hijos de la nobleza vampírica fueron enviados a los Nixiels porque estaban demasiado abajo en la línea de sucesión para reclamar el título de su linaje, y allí sirvieron como guerreros distinguidos o, en el caso de Valera, como un caballero guardián para proteger. Un conde o condesa vampiro adecuado. Después de completar su formación, Valera había servido a una condesa durante una década antes de que la condesa fuera asesinada y Valera fuera incriminada por el asesinato. Después de ese momento, perdió cualquier apariencia de lo que podría llamar un aliado y ganó una reputación feroz por matar a cualquiera que fuera enviado a detenerla. Todo eso le había dado a Valera una comprensión instintiva de cómo luchar y cómo aplicar sus conocimientos de combate. Mientras se tratara de cuestiones de guerra, Aldrich tenía plena confianza en dejar sus fuerzas con Valera ahora. Eso sería bastante importante en el futuro ya que Aldrich tendría que lidiar con la política de la agencia Alterhuman y Panopticon. Ya había sembrado las semillas de su éxito al salvar a Minuteman, hacer que el héroe le debiera un favor y proyectarse como un salvador para Haven, pero siempre sería bueno tener a alguien en quien pudiera delegar el lado de la guerra cuando fuera necesario. Valera proyectó a Aldrich telepáticamente mientras se ponía un dedo en el costado de la cabeza. Estuvo a punto de elogiarla y decirle que comenzara a derrotar la última de las variantes, pero algo lo detuvo inmediatamente. Fue su estadística de percepción muy mejorada la que lo sintió. Una especie de instinto sobrenatural para evitar peligros que inmediatamente hizo que Aldrich levantara la vista. A lo lejos, al otro lado del horizonte, podía ver con su visión nocturna una enorme nube negra de metal que se movía hacia él. Innumerables pequeños puntos rojos parpadearon en esta nube negra, dándole una apariencia siniestra como una plaga de muerte. Un fuerte zumbido resonó en el aire, el sonido inconfundible de una flota de drones panópticos clase 5. O, como los apodaban, Bugs por sus contornos vagamente insectoides y la forma en que sus rotores y motores zumbaban juntos en una cacofonía que imitaba el zumbido de las moscas. Los insectos no solo venían de lejos, ellos también vinieron de arriba.
Comenzaron a pulular alrededor de la tormenta de Aldrich y, a medida que se acercaban, se hizo muy evidente que eran una fuerza hostil. Se sacaron cañones de armas, al igual que cabezas de misiles en estantes listos para disparar hacia afuera. Los drones Panopticon operaban de forma puramente automatizada y era evidente que no reconocerían a las variantes no muertas de Aldrich como amigos. No, no lo haces, proclamó Aldrich mientras apretaba su mano en un puño, ordenando a la tormenta que desatara su campo disruptivo tecnológico. Una ola de energía azul pulsó hacia afuera desde el rape centrado, pasando junto a las medusas, volviéndose más espesa y brillante hasta que cayó en cascada más allá del perímetro de la tormenta en una ola resonante que arrasó con cientos de insectos. Los insectos chisporrotearon y crepitaron con electricidad cuando la tormenta los interrumpió y cayeron al suelo en manadas discapacitadas. Luego, los bugs comenzaron a alejarse de la tormenta, reconociendo su amenaza de campo de interrupción, y en su lugar ignoraron la tormenta y comenzaron a dirigirse hacia Aldrich. Los bugs eran drones bastante débiles individualmente, pero su fuerza residía en su red de aprendizaje continuo que permitía que sus muchas pérdidas se calibraran continuamente en datos de batalla. De esta manera, bugs era una fuerza de autoaprendizaje. Aunque cada uno era individualmente débil, podían transmitir datos de batalla sobre sus muertes y observaciones a todos en su red, aumentando sus capacidades con el tiempo. Sin embargo, como todos los drones operados con inteligencia artificial, no eran completamente autosuficientes según el Edicto Galatea. El edicto prohibía toda creación de IA que fuera o tuviera el potencial de volverse independiente y sensible, porque el mundo ya había sido amenazado una vez por la loca creación de un tecno durante los primeros días de la alteración. Innumerables insectos probablemente ya estaban alrededor del campo de batalla en este punto, habiendo invadido desde otros ángulos. Maestro. La voz de Valera resonó en la mente de Aldrich. Estos artilugios humanos nos están atacando, apuntando a las bestias nativas de este mundo bajo tu mando. Humanos despreciables, que se atrevan a poner siquiera un solo dedo de metal sobre los no muertos de mi maestro, deberíamos arrasarlos a todos. Destruir. A los que representan una amenaza inmediata, dijo Aldrich. Pero trata de limitar la cantidad que eliminas. En cambio, concéntrate en evacuar a todos los no muertos variantes al alcance del portal para que Portal Goro pueda llevarlos debajo de la línea de Hildegast. Entendido, maestro. Con eso, la voz de Valera se desconectó de la mente de Aldrich. TCH. Ahora bien, esta es una situación molesta, dijo Aldrich en voz baja. Por lo que dijo Valera y por lo que pudo observar, los bugs solo apuntaron a variantes. Parecía que los monstruos y entidades de Auden World escaparon del objetivo. Sin embargo, incluso ahora Aldrich pensó en cómo podría abusar de esta situación. El hecho de que el panóptico no hubiera ajustado sus insectos para evitar atacar a las fuerzas de Aldrich significaba que estaban demasiado ocupados para prestar atención a lo que estaba sucediendo aquí. El hecho de que los bugs atacaran las unidades de Aldrich significaba que podía usarlo como palanca adicional contra el panóptico después de esta batalla. Sí, pensó Aldrich. Esto solo serviría para consolidar aún más su posición siempre que jugara bien sus cartas. Tampoco tendría ningún costo o escaso. Una vez que las variantes de Aldrich estuvieron bajo las barreras de Hildegast, eran invulnerables a la interferencia de drones debido a la naturaleza del humo disruptivo tecnológico que proyectaban los límites espirituales. Con la tormenta arriba proyectando también su campo de disrupción, ningún insecto podría apuntar a Merman y las anémonas mientras permanecieran bajo el rango protector y de disrupción tecnológica. Pero el mayor problema surgiría cuando Shrimp se recuperara. Incluso ahora, el ejército variante todavía luchaba, lo que significa que Shrimp, el Locus, todavía estaba vivo, y Aldrich pudo confirmarlo a partir de la firma energética de Shrimp todavía incrustada en lo profundo de la Tierra. Cuando Shrimp apareció, Aldrich no podía arriesgarse a que Bugs lo molestara y se interpusiera en su camino apuntando a unidades que necesitaba usar libremente. Aldrich necesitaba una manera de hacer que los bugs se retiraran sin destruir a muchos de ellos, porque cuanto más los mantenía intactos, mejor parecía su posición como víctima de la incompetencia del panóptico. Miró a su lado ante la expresión en blanco de Seismic.
Había una manera fácil de resolver esto. Aldrich silbó y su voz se proyectó con fuerza hacia afuera, llegando a Crow. Crow voló desde su posición cerca de la tormenta, lejos de Bugs, y aterrizó al lado de Aldrich. Aldrich saltó sobre la espalda de Crow y le indicó a Seismic que siguiera adelante. El gigante del héroe saltó también. Fue entonces cuando Aldrich chasqueó los dedos, devolviéndole la voluntad a Seismic. No había querido hacer esto hasta después de que se ocupara de Shrimp, ya que no quería arriesgarse a que Seismic, su mayor activo no muerto surgido hasta el momento, quedara confundido o desorientado durante la pelea. Pero esta situación obligó a Aldrich a tomar la decisión desde el principio. ¿Dónde estoy?, dijo Seismic mientras se frotaba la cabeza, parpadeando rápidamente mientras la luz y el enfoque regresaban a sus ojos. Seré breve la explicación. Moriste luchando contra el Locus. Te resucité con mis poderes. Ahora, te necesito aquí conmigo para luchar contra el resto de los hombres pez y el Locus cuando regrese, dijo Aldrich. ¿Estoy vivo otra vez? Seismic se miró las manos y las cerró en puños. Respiró hondo y, cuando exhaló, su expresión se volvió mortal, concentrada y seria. Lo entiendo. Pelearé contigo. Sin preguntas, dijo Aldrich. ¿Sobre quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Ya lo dijiste. Estás luchando contra las variantes. Eso es suficiente para mí. Y siento que puedo confiar en ti, dijo Seismic simplemente. Todo lo que quiero saber es cómo nos va allí. Aldrich asintió. Ya le gustaba Seismic. El hombre no era tonto y era todo un profesional. Sin pánico. Sin preguntas. Simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Bien, dijo Aldrich. Los defensores han mantenido la línea, y desde que llegué con mi legión, no han cedido terreno. He eliminado las anémonas y los 2 líderes variantes, dejando a los pescadores para que limpien. Todo lo que queda es el Locus. Y todavía permanece estacionario bajo tierra. Estaré listo cuando el Locus haga un movimiento, dijo Seismic. Miró su estómago, donde su disfraz había sido rasgado en un círculo donde antes lo habían atravesado de un puñetazo. Frunció el ceño mientras apretaba su mano en un puño apretado. Esta vez, seré yo quien lo atraviese. Aldrich notó que, aunque Seismic era en gran medida un hombre estoico, había algo en la forma en que cerró tan violentamente el puño mientras hablaba de hacerle un agujero a Shrimp que dejaba muy claro que dentro de Seismic había tendencias violentas impropias de un héroe adecuado. Pero, de nuevo, como Aldrich sabía profundamente, de todos modos había muy pocos héroes adecuados. Es bueno verlos a todos listos para luchar, pero antes de eso, necesito que le digan a la flota de drones Panopticon que se retire, dijo Aldrich. Una buena parte de mis fuerzas son variantes que he puesto bajo mi control, y los Bugs están apuntando a ellas. Los héroes de rango pueden ordenar directamente las respuestas del panóptico hasta la clase 2, ¿no es así?, dijo Aldrich. Sísmico asintió. No exactamente. Pero puedo obligar a los drones a vincularme con un conector. Allí, debería tener suficiente autoridad para enviar solicitudes directas. Aldrich asintió. Entonces haremos eso. Arriba, dijo, indicando a Crow que se moviera. Los 6 ojos de Crow parpadearon al reconocerlo antes de batir sus enormes alas, enviando a Aldrich y Seismic a toda velocidad. Alcanzaron los cielos sobre el campo de batalla en segundos, y allí, Aldrich vislumbró la respuesta del Dran clase 5. Miles de Bugs estaban alrededor de la zona de batalla, disparando sus armas y haciendo llover sus explosivos sobre los pescadores. Mataron a los pescadores en masa, pero la única razón por la que estos drones podían hacer tanto en primer lugar fue porque Aldrich les había abierto el camino. Aldrich había sacado la tormenta. Había eliminado a todas las tropas aéreas. Había desactivado las anémonas de mar y eliminado a los tritones. Eso dejaba solo a los pescadores azules en tierra capaces de alcanzar objetivos aéreos, y eran una lamentable medida antiaérea en comparación con los peces voladores, las mantarrayas, los tritones y la tormenta viviente. Si se hubiera dejado en paz a todo el ejército variante, esta respuesta con drones habría sido aplastada en media hora como máximo.
No, la tormenta los habría cerrado una vez que comenzó a concentrar sus emisiones EMP. Esto lo tuvo presente Aldrich. No podía permitir que el panóptico se llevara ningún crédito real por esta batalla. Mientras Aldrich pensaba esto, varias docenas de drones rodearon a Crow mientras Aldrich le ordenaba que flotara en una posición estacionaria. Los drones apuntaron con sus ojos de punto rojo hacia Aldrich, con sus armas expuestas de manera amenazadora. «Detente», dijo Seismic, su voz resonaba con autoridad. Identificando. Una voz fría, profunda y mecánica surgió de un dron mientras se acercaba a Seismic, y su ojo rojo proyectó un rayo de escaneo que bañó el rostro de Seismic. Héroe clase A sísmico identificado. Autorización de grado 1 registrada. Desactivación de sistemas de armas. Llévame a un conector. Ahora. Dicho sísmico. Su solicitud fue aprobada. Enlazando al conector fuente, comenzó el dron mientras su ojo rojo se volvía verde y comenzaba a parpadear rápidamente. Los conectores, hasta donde Aldrich sabía, eran miembros superiores del panóptico que podían dirigir y, si era necesario, operar manualmente las respuestas de los drones. Operaban en estructuras mecánicas flotantes gigantes conocidas como pilares que actuaban como fábricas móviles y centros desde donde se almacenaban y enviaban los drones Panopticon. Conector número 443 conectado. Ahora transfiriendo comunicaciones, dijo el dron. Después de unos segundos, su ojo verde brillante se volvió azul, indicando que un conector había tomado control manual sobre él. Aquí el conector 443, llegó la voz de una mujer cansada. Normalmente, escucharía tu solicitud, héroe clase A Seismic, pero quiero comenzar diciendo que no tenemos refuerzos que enviar. Por ahora, esto es todo lo que obtendrás, y si quieres que controle algo manualmente, me temo que ya estoy dedicando mi atención a la limpieza del ataque de New York. Lo siento, pero si quieres una mayor respuesta de la flota. No me importan los refuerzos, dijo Seismic. Oh, ya veo. La voz del conector permaneció cansada. Asumo que Haven ha sido invadido. Ya entonces. ¿Necesitas que retire esta respuesta? No. Haga su trabajo y observe lo que está sucediendo, dijo Seismic. El conector suspiró. Bien. De todos modos tengo que escucharlos, rango A. A ver. ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? ¿Y esas variantes están luchando contra los hombres pez? Esa cosa gigante, ¿son como, caballeros? Parecen sacados directamente de un juego. ¿Y qué es ese humo negro? Y espera, la tormenta, ¿han desactivado la tormenta de su parte? Esperen, no entiendo nada de esto. No es necesario, dijo Seismic. Su tono era serio. Brusco. Nunca dijo más de lo necesario. Todo lo que necesitas hacer es lo que yo digo. Estoy peleando con un aliado que puede controlar esas variantes. Haz que tus packs se retiren. ¿Qué? ¿Un aliado? El dron se volvió para ver a Aldrich. Proyectó un rayo de escaneo que bañó su forma de hueso, metal y sangre de la cabeza a los pies. Este tipo no está en la base de datos de la WWA, World War Order. No, tacha eso, para empezar ni siquiera puedo obtener una lectura adecuada de él. Es como si fuera un dado o algo así, obviamente está ocultando sus poderes. Como según el procedimiento panóptico almohadilla 44A, no puedo autorizar. Realmente vamos a debatir el procedimiento, dijo Sísmico. ¿Tienes tanto tiempo y tantas vidas que desperdiciar? Una pausa del conector. Luego un suspiro. Está bien, lo entiendo. Seguiré adelante y autorizaré tu solicitud, pero la cuestión es que ahora que estoy revisando manualmente los drones C5 y viendo a través de ellos, no puedo decir que haya algo diferente entre los que el control es y los hombres pez. No hay una firma de energía Alter como la que esperarías ver en las variantes bajo el control de Alter. Entonces será mejor que sigas adelante y vigiles tus drones, ¿no? Para asegurarte de que no golpeen a tus aliados, dijo Aldrich con voz de advertencia. El conector suspiró de nuevo.
Aunque su rostro no era visible, solo el cansancio en su voz y sus suspiros dejaban muy claro que probablemente estaba pasando una noche sin dormir. Bueno. Simplemente haré que no ataquen nada con, veamos, una cosa con aura verde. Eso podría dejar vivos a los hombres pez escamas verdes, ¿está bien? Podemos encargarnos de eso. Aprecio la cooperación, dijo Aldrich. Entonces cerraré este canal. Será mejor que expliques todo esto en tu informe, Seismic, dijo el conector con la voz cortada con un crujido. El dran que proyectaba su voz volvió su ojo a su color rojo habitual antes de volar, de regreso al campo de batalla. Ahora entonces, ya es hora de que volvamos a lo importante, dijo Aldrich mientras miraba hacia el lugar de la batalla. Sí, dijo Seismic simplemente. Aterrízanos allí, dijo Aldrich mientras miraba el cadáver gigante de Cangrejo. Aunque a estas alturas, Cangrejo había retrocedido desde su tamaño máximo de 10 metros hasta 5. Encima de la espalda de Crab estaba Valera mientras agitaba sus manos hacia Aldrich felizmente. Cross se disparó hacia abajo en un arco, y en el fondo, Aldrich y Seismic bajaron, aterrizando sobre el cadáver de Crab. Maestro. Estás a salvo, dijo Valera mientras se inclinaba ante Aldrich. Por supuesto que lo soy, dijo Aldrich. Ah, y estaba a punto de decir esto antes de que estos robots me cortejaran groseramente, pero buen trabajo, Valera. Me estás demostrando lo capaz que eres. Valera se retorcía de felicidad bajo su brutal armadura de metal rojo y negro con púas. Era un poco nuevo estar al mando de fuerzas. Siempre que se trate de pelear, parece que tienes talento para ello, dijo Aldrich. ¿Cómo va el resto de la pelea? Me imagino que sin Cangrejo, el resto de este ejército variante no debería tener ninguna posibilidad. De hecho, estos monstruos están en sus últimas etapas. Todo el terreno que habían cubierto al comienzo de esta noche ha desaparecido. No, ahora están al borde de la derrota, dijo Valera mientras señalaba a su alrededor. Las fuerzas de no muertos de Aldrich estaban haciendo retroceder por completo a las variantes ahora, especialmente con los insectos del panóptico pululando y destruyendo el forraje, igualando un poco la diferencia numérica entre su legión y el ejército variante. Bajo una tormenta de disparos, misiles, espadas cortantes, golpes gigantes, explosiones, gases tóxicos, ácido e innumerables otras formas de ataques, las variantes no tenían ninguna posibilidad. No con sus líderes muertos. Debo decir que estos, mechs, son bastante capaces. Vale la pena molestarse inicialmente cuando llegaron a este lugar de nuestra batalla, dijo Valera. Pero me preocupa ese. El fuerte. Aún está vivo, ¿no? Lo es, dijo Aldrich. Y tenemos que empezar a prepararnos para ello. Por ahora, Aldrich se aseguró de comprobar nuevamente que la firma energética de Shrimp todavía permanecía bajo tierra. Allí estaba, una gran esfera blanca rastreada en la visión de Aldrich por la aguda sensación de energía de Volantis. Limpiamos las variantes tanto como podemos mientras me preparo. Aldrich se arrodilló y puso una mano sobre el caparazón agrietado, opaco y sin vida de Cangrejo. Sirve. Aldrich observó cómo hilos gemelos de energía verde y roja fluían de su mano mientras su salud y maná se agotaban al criar Cangrejo. Evidentemente, Cangrejo, a diferencia de Merman, contaba como una unidad tipo, jefe, que necesitaba que Aldrich canalizara su levantar no muertos. Sin embargo, Aldrich no tuvo que gastar tanta salud y maná para criar a Crab como lo hizo con Seismic. Al final, su salud se había reducido a la mitad y casi se había quedado sin maná. Necesitaba desesperadamente una recarga de recursos, pero todavía no quería usar cargas de su Restorative Flask. No cuando tenía tantas tumbas a su alrededor para reponerse. El cadáver de Cangrejo tembló cuando comenzó a moverse nuevamente. Aldrich, Valera y Seismic saltaron del libro de Crab mientras la enorme variante se elevaba nuevamente, con un brillo verde brillando a través de sus ojos. Círculo interno, 44/49 mayor que 45/49. Resucitar a los muertos. Un poder interesante, dijo Seismic mientras se cruzaba de brazos y miraba fijamente el cuerpo reanimado y envuelto en verde de Crab.
Luché contra un villano que podía hacer eso en África. Nsambi. Una estrella. Destruyó su ejército. Pero ella podía resucitar de cualquiera de sus zombis, sin importar dónde estuviera. Difícil de matar como una cucaracha. Sabía de ella, dijo Aldrich. Nsambi era la líder de un grupo masivo de nómadas en África que había creado un ejército de asalto moderno, yendo de ciudad en ciudad para tomar recursos de sus nómadas y, cuando morían, de sus formas zombis. Ella era una terrorista buscada en todo el mundo y en su 5º año de abuso de sus poderes, recibió una orden de eliminación de AA, una designación otorgada a los Solters que amenazaban la estabilidad de la sociedad y, por lo tanto, sus vidas se considerarían no más que una variante. Despojándolos de todo acceso a los bancos, acceso a la ciudad y sin consecuencias para nadie que los matara o neutralizara. Finalmente, Solomon Solor eliminó a Nsambi con la ayuda de Ciforce, uno de los Solters psiónicos de tipo psíquico más fuertes del mundo, para congelar su mente dentro de su cuerpo actual para que no pudiera revivir infinitamente. Nsambi era uno de los Solters más notables que podía resucitar a los muertos, pero no era la única. Los poderes que afectaban a los cadáveres no eran desconocidos. Eran simplemente un tabú entre AA y sus héroes porque muy pocos héroes superaron las malas relaciones públicas que generaba el uso de cadáveres o zombis. Como resultado, la mayoría de los Solters que podían hacer algo parecido a la nigromancia generalmente se convertían en mercenarios o villanos. Pero mis poderes funcionan de manera muy diferente a los de ella, continuó Aldrich. Si quieres usar su poder como punto de referencia para descubrir qué puedo hacer, te diré ahora mismo que no tiene sentido. Me lo imaginé, dijo Seismic. Lo único que quiero que me digas es esto, ¿tengo control sobre mí mismo? Mi propia voluntad. Depende de lo cooperativo que seas, dijo Aldrich rotundamente. Así que así es como es. La expresión de Seismic no cambió. Seguía siendo el mismo rostro serio de siempre. Considérelo el precio por volver de entre los muertos. Después de todo, nada es gratis en este mundo, dijo Aldrich. Un precio justo a pagar, dijo simplemente Seismic. Me alegra que lo entiendas, dijo Aldrich genuinamente. Realmente apreció lo rápido que fue Seismic para aceptar y comprender cómo eran las cosas. Demostró lo rápido que podía adaptarse a nuevas situaciones. Aldrich se volvió hacia Valera. Valera, usa tu escudo otra vez. Protégeme mientras recargo. Y Seismic, puedes esperar aquí hasta que llegue el Locus. Me reagruparé contigo pronto y juntos podremos eliminar al Locus si aún no se ha movido. Con mucho gusto, dijo Seismic. Entendido, maestro. Valera manifestó su escudo cruzado de metal y hueso y se paró al lado de Aldrich. Luego, Aldrich saltó en el aire y Valera imitó sus movimientos. Juntos, aterrizaron en un espeso tesoro de pescadores y cangrejos masacrados. Por encima de sus cadáveres. Aldrich levantó la mano y coreó, consumo en tumbas masivas. Con eso, más de 50 tumbas flotaron hacia Aldrich, reponiendo su maná desde casi vacío hasta completamente lleno en un solo instante. Un aura azul parpadeó a su alrededor, indicando la restauración. Mana, 471/471. Sí, pensó Aldrich asintiendo satisfactoriamente. Así deberían haber sido los nigromantes de la Legión. Un maestro de las artes oscuras que prosperó en el caos del campo de batalla donde todos los demás se ahogaban bajo los cuerpos y la muerte. Aldrich miró sus pálidas manos y vio los dedos huesudos de su verdadera forma brillar debajo. Si él tampoco fuera un lich, tampoco habría sido tan fuerte. Porque su personaje de juego, el nigromante, era fundamentalmente un personaje de juego. Estaba limitado por el equilibrio del juego, como el hecho de que no solo podía tener alrededor de 100 muertos vivientes como máximo con el equipo más optimizado y en el nivel 100. Como Lich, incluso apenas pasando el nivel 40, Aldrich superó con creces ese nivel de control de unidad. Este era el poder de una transformación racias que nunca podría haber obtenido en el juego. Uno que habría sido innovador por su puro poder. Como Lich, libre de los límites del juego, Aldrich realmente era una fuerza casi imparable en una pelea a gran escala como esta.
Aunque, por supuesto, todavía tenía que considerar sus debilidades. Un consumo tumba masivo como este tenía un tiempo de reutilización mucho más largo, la friolera de 30 segundos, y podía elegir entre restaurar su salud o su maná, no ambos. Los enemigos individuales fuertes podrían abusar de este periodo de recuperación para atacarlo y, eventualmente, si se viera obligado a seguir usando su maná para defenderse, su consumo grave no lo mantendría con vida. Pero por eso Valera estaba aquí. Ella cubrió todas sus debilidades. Ella complementaba perfectamente su estilo de juego. Disfruté la emoción de soltar y destrozar a nuestros enemigos, dijo Valera mientras miraba la armadura alrededor de sus brazos y cuerpo como si estuviera mirando un vestido nuevo. Esta armadura, especialmente, me sienta muy bien. Valera se acercó a Aldrich, casi seductoramente acariciando sus hombros con su mano. Lo más probable es que este gesto fuera simplemente instintivo, ya que los vampiros eran seductores por naturaleza. Al mismo tiempo, hizo sonreír a Aldrich, porque sabía en la tradición que los vampiros mostraban tendencias seductoras hacia aquellos a quienes deseaban seducir para cazar o hacia aquellos en quienes confiaban plenamente. Pero lo que más extrañé fue estar a tu lado con mi escudo en alto para defenderte, mi maestro. No confiaría en nadie más para defenderme de esta manera, y mucho menos en alguien tan capaz como tú, dijo Aldrich. Buscó más tumbas a su alrededor. Miles más cubrían el campo de batalla a su alrededor. Cuando se reinicia el tiempo de reutilización de su consumo de tumba, recuperará su salud completa. Tus elogios son demasiados para una humilde guardiana como yo, dijo Valera mientras bajaba la cabeza, aunque ella temblaba notablemente de felicidad. Yo. Valera hizo una pausa, y por un solo instante, Aldrich sintió como si el mundo se hubiera desacelerado. Su percepción mejorada le gritaba que estaba en peligro. Grave peligro. Esta era una sensación que Aldrich nunca había sentido antes desde que se convirtió en un no muerto, cuando había administrado sus fuerzas y a sí mismo con cuidado para nunca estar en riesgo. Cada fibra de su ser le decía que su fin eterno llegaría si no reaccionaba. Sin embargo, tardó demasiado en reaccionar físicamente ante la amenaza. Sus reflejos e instintos le dijeron que algo se avecinaba, pero incluso con su fuerza sobrenatural, no pudo reaccionar a tiempo. Valera. Aldrich inmediatamente ordenó a Valera mentalmente, más rápido de lo que podía moverse su cuerpo. Valera, mucho más fuerte y rápida que Aldrich, inmediatamente corrió detrás de Aldrich con su escudo levantado. Ella había sentido la amenaza antes que Aldrich debido a su físico y percepción superiores, y sabía exactamente de dónde venía. Una explosión de luz cegadora azul y verde envolvió la visión de Aldrich. Aldrich apenas tuvo un momento para darse la vuelta y percibir el imponente muro de luz verde y azul de algún tipo de onda de fuerza. Tenía patrones ondulados en su interior, lo que lo hacía parecer un maremoto etéreo de energía cruda que amenazaba con estrellarse por completo y ahogar a Aldrich y Valera. Valera bajó su escudo de golpe, lista para defender a Aldrich a toda costa. Ella no se preocupó en absoluto por su propia seguridad, se enfrentó a esa marea de energía con una determinación inquebrantable. Un brillo blanco metálico brillaba a su alrededor, indicando que se había mejorado con la habilidad, cuerpo de acero, que le permitía reducir masivamente el daño recibido de un solo ataque. Sin embargo, con una simple mirada, era fácil darse cuenta de que la gran cantidad de poder en esa ola de energía era devastadora. Tan devastador que Aldrich se dio cuenta de que Valera tal vez no pudiera bloquearlo todo por sí misma. Sabiendo esto, su barrera de esencia de muerte se activó automáticamente, brillando visiblemente de color verde a su alrededor. Incluso entonces, puede que no sea suficiente. Esto fue malo. Quizás la peor situación en la que se había encontrado Aldrich hasta el momento. ¿Había sido descuidado? No, él no lo creía así. Había cubierto todas sus bases para esta pelea para asegurarse de que nunca estuviera bajo amenaza, o que si lo estaba, siempre podría reaccionar ante ella. Fue realista en su planificación. Sabía que nunca podría prever todas las posibilidades que se le presentaban. Después de todo, no existía un plan perfecto. Pero el objetivo de la planificación era darle espacio para reaccionar ante cambios repentinos.
De modo que incluso si lo tomaban por sorpresa, siempre podría recuperarse. La mayor amenaza que se le ocurrió fueron los camarones. Incluso ahora, en este breve momento de percepción lenta, pudo registrar que la firma energética de Shrimp era estática, todavía incrustada en las profundidades del subsuelo. Si esto fue un ataque, entonces fue por algo que no podría haber previsto de manera confiable sin importar qué. Pero eso no importó. Lo que importaba era si sobreviviría a este ataque. Valera podía bloquear la mayor parte del daño entrante, pero si una cantidad suficiente se derramaba y rompía la barrera de Aldrich, solo tenía el 50% de su salud máxima para aguantar el golpe. Y a juzgar por la asombrosa cantidad de poder en este ataque, esa era una posibilidad distinta de cero. Por primera vez desde su muerte, Aldrich reconoció que su vida estaba en peligro palpable. Valera, con toda su experiencia en batalla, conocía incluso mejor que Aldrich la fuerza de este ataque. Sabía que existía la posibilidad de que no pudiera defenderlo por completo y no quería correr ese riesgo en absoluto. En apenas una fracción de instante antes de que la onda de energía chocara contra ellos, ella pasó su brazo libre a través de la barrera de Aldrich y lo empujó en el aire con un poderoso empujón, quitándolo del camino. El tiempo volvió a fluir con normalidad. En lo alto del aire, Aldrich se enderezó con sus alas dracónicas mientras veía la marea de energía estrellarse sobre Valera, pasando a su lado en una onda estrecha que se extendía a lo largo de una vasta franja de todo el lugar de la batalla. Un rugido y estrépito que recordaba a las mareas chocando contra la roca resonó en el aire mientras la onda de energía fluía hacia adelante. Cualquier cosa atrapada en esa ola de color verde y azul brillante y cegador se rompió instantáneamente. Afortunadamente, debido a que la onda de energía era relativamente delgada, no logró borrar por completo a ninguna de las tropas de Aldrich. Tomó por sorpresa al gigante zombi y al cangrejo, abriendo un agujero en sus piernas, pero más allá de esto, no hubo bajas por parte de Aldrich. Los pescadores, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Fueron completamente destripados bajo la onda de energía, y cuando se desvaneció, reveló un enorme rastro de tierra fundida, excavada por la gran cantidad de energía térmica almacenada dentro del ataque. Y la que había sufrido la peor parte de este ataque. Valera, dijo Aldrich mientras miraba hacia donde ella había estado. Una gran nube de humo y escombros se había levantado tras el ataque, pero Aldrich podía sentir que todavía estaba viva. «Estoy bien, maestro», gritó Valera mientras movía su escudo hacia un lado, alejando las nubes de polvo para hacerla visible a ella y al agresor de todo esto. El escudo cruzado de Valera brillaba de color rojo y blanco, y varias marcas de quemaduras blancas fundidas alineaban su armadura. La armadura alrededor de sus piernas y el escudo brillaba completamente al rojo vivo, y la carne debajo estaba horriblemente quemada y dañada. ¿Qué? Aldrich entrecerró los ojos bajo el yelmo mientras fijaba su vista en el agresor. Eran camarones. Shrimp se paró frente a Valera con el puño extendido frente a él. Su cuerpo había cambiado. Se había vuelto un poco más musculoso en comparación con su delgado cuerpo anterior, aunque su apariencia general seguía siendo la misma. La mayor diferencia estaba en la estructura de su brazo. Había cambiado, cubierto con un revestimiento de concha iridiscente más grueso con los colores del arco iris. A lo largo del revestimiento de su antebrazo, dos líneas brillantes de color azul y verde respectivamente brillaban hasta sus nudillos. La articulación de su codo se había transformado en una especie de estructura de pistón, y cuando Shrimp retiró su brazo a su costado, su antebrazo hizo un clic mientras se sacudía hacia arriba, bloqueándose en la parte superior de su brazo. Le recordó a Aldrich los trajes Fram que tenían puñetazos accionados por pistones. Volantis, pensé que le estaba siguiendo la pista. ¿Qué pasó?, dijo Aldrich. Su voz mental no poseía ningún indicio de juicio, porque sabía que no debía dejar que las emociones nublaran su juicio y análisis. No, cualquier cosa que sucediera, cualquier cosa que se le escapara, cualquier cosa a la que necesitara reaccionar de la nada, se ocuparía de utilizar un análisis tranquilo como siempre lo había hecho. Perdóname, pero mi vista ha estado sobre esa bestia, y no me he permitido dejarla escapar de mi percepción, dijo Volantis. Aldrich comprobó el rabillo de su visión.
La mancha blanca donde se suponía que estaba Shrimp todavía brillaba. Aldrich observó a Shrimp por un segundo más y, basándose en las pistas del contexto, pudo reconstruir rápidamente lo que había sucedido. Veo. Aldrich pudo ver que había trozos de caparazón de color blanco opaco cayendo del cuerpo de Shrimp. Y esos coincidían con la firma de energía en lo profundo de la tierra. Los camarones habían mudado mientras estaban bajo tierra, y de ese proceso de muda, habían emergido cada vez más fuertes. Además de eso, el caparazón fundido actuó como una especie de aislante de energía, ocultando el cuerpo cambiante y la energía de Shrimp debajo de él. Esa criatura ahora posee un aura de energía muy distinta de la que tenía antes. Casi como si fuera un ser completamente nuevo, dijo Volantis. Sin embargo, es insondable que podría haber escapado de mi vista. Su aura de energía sigue siendo colosal, es bastante fácil para mí rastrearla si se hubiera movido a cualquier velocidad, sin importar qué tan rápido. La única opción que puedo concebir es que logró cubrir grandes distancias en un solo instante. En otras palabras, teletransportación. Esa es la conclusión a la que también llegué, dijo Aldrich. Respiró hondo. No esperaba que Shrimp desarrollara espontáneamente nuevos poderes como ese en medio del combate. No, si solo se tratara de desarrollar un poder extra, Aldrich lo habría entendido. Hubo casos de variantes que atacaban con un conjunto de poderes, escapaban y años más tarde atacaban de nuevo con un poder adicional o cambiado. Incluso hubo algunos Soulters que habían desarrollado poderes adicionales a través de la suerte genética o de un proceso más raro llamado metamorfosis. Lo que era aún más impredecible, algo tan fuera del alcance del conocimiento de Aldrich que no podría haberlo previsto, era que Shrimp había desarrollado un poder basado en la teletransportación. Se pensaba que los poderes de flujo que manipulaban el espacio y el tiempo estaban enteramente en el reino de Soulters. Nunca se había dado un caso de variantes que pudieran afectar el tejido del espacio-tiempo. Era una de las razones por las que los Fox Soulters eran tan valorados, no solo eran muy valiosos por su utilidad, sino que también representaban un poder que pertenecía únicamente al reino de la humanidad. Fueron considerados como las estrellas de la humanidad. Poseyendo poderes del cosmos mucho más allá, donde solo los humanos habían tocado alguna vez, mientras que las variantes contra las que lucharon eran criaturas que nunca abandonaron los límites de la Tierra. La única excepción posible fue Chrysalis, que podía crear sus espacios personales, pero estos se consideraban variantes menos habitables y entornos más móviles. Sin embargo, parecía que la humanidad había perdido ese privilegio. Además de esto, la comprensión de Aldrich sobre las variantes se limitaba a la investigación pirata que podía realizar sobre ellas, ya que no podía acceder a la base de datos de variantes adecuada de la AA. Sin embargo, todo esto cambiaría pronto. Se aseguraría de tener acceso a todo. Todas las herramientas y privilegios que pudiera utilizar para promover su poder y posición, todo lo que le habían sido negados antes porque no era más que un humilde dad, lo tomaría ahora. Todo lo que tenía que hacer era convertir a Shrimp en un cadáver. En concreto, su cadáver. Aldrich miró a Shrimp y observó cómo la variante ladeaba la cabeza y miraba a Valera con curiosidad. El mismo tipo de curiosidad que le había proporcionado al rango 1 de Blackwater, Mau Morales. Una curiosidad inocente que parecía siniestra porque provenía de una monstruosidad con poder suficiente para acabar con la vida de una ciudad entera. Tú, muy fuerte. No te rompas, dijo Camarón mientras miraba a Valera con sus brillantes ojos de arco iris bien abiertos. Pero todavía estoy herido. Moriré pronto. Los ojos de Camarón contemplaron las partes blancas y calientes de la armadura de Valera, el humo de la carne chamuscada que salía de debajo del metal. Aldrich cerró el puño y su Mr. Van Death brotó debajo de Valera. La niebla verde inmediatamente restauró su salud por completo, curando completamente sus quemaduras. La naturaleza fría de su niebla también calmó la armadura, enfriándola rápidamente hasta su tono negro. Oh, estoy herido ahora, dijo Valera mientras sonreía ampliamente, con sus grandes colmillos vampíricos al descubierto. Deberías cuidarte más. Valera empujó un pie delante de ella y el suelo se hizo añicos bajo ella mientras ejercía un gran poder en un Shield Bash,
empujando su escudo gigante hacia adelante como un ariete. Shrimp no esquivó este ataque como lo había hecho con los ataques de los héroes antes de su muda. En cambio, Shrimp extendió sus brazos y chocó contra el golpe del escudo. Una fuerte onda de choque de pura fuerza física retumbó cuando Valera empujó contra su escudo y Shrimp empujó contra él. Entre las dos potencias físicas, el suelo comenzó a agrietarse y a agrietarse en una línea sólida que la separaba. Aproximadamente un centenar de bugs comenzaron a rondar el área, lanzando disparos contra Shrimp, incluso apuntando a Valera por accidente, pero sus balas e incluso pequeños misiles no hicieron literalmente nada contra ninguno de los combatientes. Al notar esto, los bichos se alejaron, programados para evitar batallas entre seres de niveles de poder suficientemente altos ya que solo terminarían estorbando. Camarón tembló por el esfuerzo contra Valera. Pero pronto, poco a poco empezó a ceder terreno. Aldrich aprovechó este momento en el que Valera distrajo a Shrimp y lo usó para realizar múltiples tareas. Primero, analizó las capacidades de Shrimp. A juzgar por la lucha entre Shrimp y Valera, Aldrich pudo determinar que la fuerza física máxima de Shrimp estaba alrededor del nivel de Valera, si no ligeramente por debajo. Pero podía generar repentinas ráfagas explosivas de energía que causaban cantidades devastadoras de daño, muy probablemente debido a sus puños impulsados por pistones. En segundo lugar, Aldrich garantizó su propia seguridad. Aldrich silbó y Crow instantáneamente corrió a su lado. Saltó sobre la espalda de Crow y retiró sus alas. Volantis, dame tu punto defensivo más fuerte, ordenó Aldrich, porque no podía permitirse el lujo de ser sorprendido por la nueva teletransportación de Shrimp sin una defensa real, especialmente considerando que Shrimp podría reposicionarse instantáneamente. Costura de órganos, escamas de draco de montaña, dijo Volantis, provocando que gruesas escamas de tierra grises que se asemejan a la piel de un pangolín emergieran alrededor de su armadura. Las escamas brillaban con pequeños destellos parecidos a gemas. Excelente elección, dijo Aldrich. No hay un solo conjunto dentro de mi colección de huesos que no sea de utilidad, dijo Volantis, con orgullo tiñendo su majestuosa voz. Los dracos de montaña eran monstruos no voladores que vivían en lo profundo de las montañas místicas más grandes y, durante siglos y milenios, durmiendo en lechos de minerales preciosos. Sus escamas no solo se endurecieron con la edad, sino que también se fusionaron con los minerales que los rodeaban, volviéndose insondablemente duras. En términos de pura resistencia física, los Mountain Drakes estaban casi en la cima. Mountain Drake escala para aumentar la resistencia física de Aldrich. La barrera de esencia de muerte, para cubrir su resistencia energética. De esta manera, a costa de la capacidad ofensiva, Aldrich era casi tan resistente como un personaje de clase tanque adecuado. Luego, en tercer lugar, el ejército. Mi legión, dispersaos. Vuelve a la línea de Hildegast y asegúrate de que ningún pescador la cruce. Solo unos pocos más fuertes permanecerán para esta pelea, dijo Aldrich, sabiendo muy bien que en esta pelea, cualquier cosa menos que sus unidades más fuertes, la mayoría de ellas en el rango del nivel 30, moriría por daño colateral. Aldrich hizo todo esto con una eficiencia ultrarrápida en el lapso de solo 2 o 3 segundos. Estaba acostumbrado a microgestionar unidades en Auden World y ahora aplicó ese talento. Dio una orden mental amplia para todas las unidades que no necesitaba que se retiraran, luego tomó todas aquellas que previó que podrían ser útiles y las hizo comenzar a moverse para ayudar a Aldrich. La más notable de estas unidades fue la Storm. Las nubes verdes en la distancia comenzaron a brillar y retumbar a medida que flotaban más cerca. Mientras tanto, a lo lejos, lejos del actual sitio donde se encontraba Camarón y Valera, Tritón comenzó a canalizar las anémonas de mar activas. Mientras esto sucedía, Aldrich notó que Valera comenzaba a pasar a la ofensiva mientras se veía a sí misma dominando lenta pero severamente a Shrimp en fuerza física bruta. ¡Ora! Valera mantuvo su hombro contra su escudo para empujarlo hacia adelante pero usó su puño opuesto para golpearlo. Esta era una habilidad de Shield de nivel mucho más alto llamada Guardian's Reckoning, que amplificaba el daño de un golpe a través de un escudo, usando mágicamente el escudo como un fuerte amplificador de fuerza.
El golpe que atravesó el escudo amplió con una fuerte escalada basada en las estadísticas defensivas tanto del que lanza el golpe como del escudo mismo. El escudo de Valera sonó y vibró con fuerza, y una onda de choque conmocionante salió disparada de él como una bala de cañón, y esta vez, Shrimp fue lanzado muy atrás, abriendo varios cráteres mientras saltaba sobre tierra sólida como una piedra arrojada a través de un estanque. Shrimp evitó precipitarse demasiado hacia atrás hundiendo las manos en la tierra, patinando mientras se anclaba hasta detenerse. Pero antes de que Shrimp pudiera levantarse, Seismic cayó del cielo y aplastó la cabeza de Shrimp bajo su pie con un impacto poderoso que abrió un cráter en el suelo debajo de la cabeza de Shrimp con un fuerte golpe. Un orbe blanco cubrió la bota de Seismic y, debajo de él, la cabeza de Shrimp comenzó a distorsionarse contra el orbe. La cara de Shrimp se hundió en el suelo contra el orbe de ondas de choque de Seismic. Grietas se alineaban en el casco de Shrimp, chorreando sangre azul. Uno de sus ojos de color arcoíris se abultó antes de salirse completamente de su órbita debido a la intensa presión a la que estaba sujeto. Yo peleo, yo peleo. Camarón gritó con un solo ojo ensangrentado. Incluso contra la tremenda fuerza de Seismic, Shrimp comenzó a resistir lenta pero segaramente, posicionando sus 4 brazos para levantarse. El rostro de Seismic se transformó en una expresión de puro salvajismo concentrado mientras soltaba un rugido ensordecedor, los enormes músculos alrededor de sus piernas se hinchaban mientras ingresaba todo el poder que podía. El orbe se hizo añicos, y con eso, se desató el infierno cuando su terremoto cargado se desató por completo. Enormes y visibles temblores de fuerza irradiaron desde la bota de Seismic, destrozando el suelo donde quiera que tocara. La tierra retumbó cuando Sísmica generó otro terremoto. La tierra alrededor de Seismic y Shrimp se partió con toda la frágil facilidad del vidrio caído, y enormes trozos de roca del tamaño de edificios enteros comenzaron a escupir desde el suelo levantado, envolviendo rápidamente a los dos por completo en un mar de tierra descubierta. Aldrich miró a Shrimp y observó cómo la variante ladeaba la cabeza y miraba a Valera con curiosidad. El mismo tipo de curiosidad que le había proporcionado al rango 1 de Blackwater, Mau Morales. Una curiosidad inocente que parecía siniestra porque provenía de una monstruosidad con poder suficiente para acabar con la vida de una ciudad entera. Tú, muy fuerte. No te rompas, dijo Camarón mientras miraba a Valera con sus brillantes ojos de arco iris bien abiertos. Pero todavía estoy herido. Moriré pronto. Los ojos de Camarón contemplaron las partes blancas y calientes de la armadura de Valera, el humo de la carne chamuscada que salía de debajo del metal. Aldrich cerró el puño y su Mr. Van Death brotó debajo de Valera. La niebla verde inmediatamente restauró su salud por completo, curando completamente sus quemaduras. La naturaleza fría de su niebla también calmó la armadura, enfriándola rápidamente hasta su tono negro. Oh, estoy herido ahora, dijo Valera mientras sonreía ampliamente, con sus grandes colmillos vampíricos al descubierto. Deberías cuidarte más. Valera empujó un pie delante de ella y el suelo se hizo añicos bajo ella mientras ejercía un gran poder en un Shield Bash, empujando su escudo gigante hacia adelante como un ariete. Shrimp no esquivó este ataque como lo había hecho con los ataques de los héroes antes de su muda. En cambio, Shrimp extendió sus brazos y chocó contra el golpe del escudo. Una fuerte onda de choque de pura fuerza física retumbó cuando Valera empujó contra su escudo y Shrimp empujó contra él. Entre las dos potencias físicas, el suelo comenzó a agrietarse y agrietarse en una línea sólida que la separaba. Aproximadamente un centenar de bugs comenzaron a rondar el área, lanzando disparos contra Shrimp, incluso apuntando a Valera por accidente, pero sus balas e incluso pequeños misiles no hicieron literalmente nada contra ninguno de los combatientes. Al notar esto, los bichos se alejaron, programados para evitar batallas entre seres de niveles de poder suficientemente altos ya que solo terminarían estorbando. Camarón tembló por el esfuerzo contra Valera. Pero pronto, poco a poco empezó a ceder terreno. Aldrich aprovechó este momento en el que Valera distrajo a Shrimp y lo usó para realizar múltiples tareas. Primero, analizó las capacidades de Shrimp.
A juzgar por la lucha entre Shrimp y Valera, Aldrich pudo determinar que la fuerza física máxima de Shrimp estaba alrededor del nivel de Valera, si no ligeramente por debajo. Pero podía generar repentinas ráfagas explosivas de energía que causaban cantidades devastadoras de daño, muy probablemente debido a sus puños impulsados por pistones. En segundo lugar, Aldrich garantizó su propia seguridad. Aldrich silbó y Crow instantáneamente corrió a su lado. Saltó sobre la espalda de Crow y retiró sus alas. Volantis, dame tu punto defensivo más fuerte, ordenó Aldrich, porque no podía permitirse el lujo de ser sorprendido por la nueva teletransportación de Shrimp sin una defensa real, especialmente considerando que Shrimp podría reposicionarse instantáneamente. Costura de órganos, escamas de draco de montaña, dijo Volantis, provocando que gruesas escamas de tierra grises que se asemejan a la piel de un pangolín emergieran alrededor de su armadura. Las escamas brillaban con pequeños destellos parecidos a gemas. Excelente elección, dijo Aldrich. No hay un solo conjunto dentro de mi colección de huesos que no sea de utilidad, dijo Volantis, con orgullo tiñendo su majestuosa voz. Los dracos de montaña eran monstruos no voladores que vivían en lo profundo de las montañas místicas más grandes y, durante siglos y milenios, durmiendo en lechos de minerales preciosos. Sus escamas no solo se endurecieron con la edad, sino que también se fusionaron con los minerales que los rodeaban, volviéndose insondablemente duras. En términos de pura resistencia física, los Mountain Drakes estaban casi en la cima. Mountain Drake escala para aumentar la resistencia física de Aldrich. La barrera de esencia de muerte, para cubrir su resistencia energética. De esta manera, a costa de la capacidad ofensiva, Aldrich era casi tan resistente como un personaje de clase tanque adecuado. Luego, en tercer lugar, el ejército. Mi legión, dispersaos. Vuelve a la línea de Hildegast y asegúrate de que ningún pescador la cruce. Solo unos pocos más fuertes permanecerán para esta pelea, dijo Aldrich, sabiendo muy bien que en esta pelea, cualquier cosa menos que sus unidades más fuertes, la mayoría de ellas en el rango del nivel 30, moriría por daño colateral. Aldrich hizo todo esto con una eficiencia ultrarrápida en el lapso de solo 2 o 3 segundos. Estaba acostumbrado a microgestionar unidades en Auden World y ahora aplicó ese talento. Dio una orden mental amplia para todas las unidades que no necesitaba que se retiraran, luego tomó todas aquellas que previó que podrían ser útiles y las hizo comenzar a moverse para ayudar a Aldrich. La más notable de estas unidades fue la Storm. Las nubes verdes en la distancia comenzaron a brillar y retumbar a medida que flotaban más cerca. Mientras tanto, a lo lejos, lejos del actual sitio donde se encontraba Camarón y Valera, Tritón comenzó a canalizar las anémonas de mar activas. Mientras esto sucedía, Aldrich notó que Valera comenzaba a pasar a la ofensiva mientras se veía a sí misma dominando lenta pero segaramente a Shrimp en fuerza física bruta. ¡Ora! Valera mantuvo su hombro contra su escudo para empujarlo hacia adelante pero usó su puño opuesto para golpearlo. Esta era una habilidad de Shield de nivel mucho más alto llamada Guardian's Reckoning, que amplificaba el daño de un golpe a través de un escudo, usando mágicamente el escudo como un fuerte amplificador de fuerza. El golpe que atravesó el escudo amplió con una fuerte escalada basada en las estadísticas defensivas tanto del que lanza el golpe como del escudo mismo. El escudo de Valera sonó y vibró con fuerza, y una onda de choque conmocionante salió disparada de él como una bala de cañón, y esta vez, Shrimp fue lanzado muy atrás, abriendo varios cráteres mientras saltaba sobre tierra sólida como una piedra arrojada a través de un estanque. Shrimp evitó precipitarse demasiado hacia atrás hundiendo las manos en la tierra, patinando mientras se anclaba hasta detenerse. Pero antes de que Shrimp pudiera levantarse, Seismic cayó del cielo y aplastó la cabeza de Shrimp bajo su pie con un impacto poderoso que abrió un cráter en el suelo debajo de la cabeza de Shrimp con un fuerte golpe. Un orbe blanco cubrió la bota de Seismic y, debajo de él, la cabeza de Shrimp comenzó a distorsionarse contra el orbe. La cara de Shrimp se hundió en el suelo contra el orbe de ondas de choque de Seismic. Grietas se alineaban en el casco de Shrimp, chorreando sangre azul. Uno de sus ojos de color arcoíris se abultó antes de salirse completamente de su órbita debido a la intensa presión a la que estaba sujeto. Yo peleo.
Camarón gritó con un solo ojo ensangrentado. Incluso contra la tremenda fuerza de Seismic, Shrimp comenzó a resistir lenta pero segaramente, posicionando sus 4 brazos para levantarse. El rostro de Seismic se transformó en una expresión de puro salvajismo concentrado mientras soltaba un rugido ensordecedor, los enormes músculos alrededor de sus piernas se hinchaban mientras ingresaba todo el poder que podía. El orbe se hizo añicos, y con eso, se desató el infierno cuando su terremoto cargado se desató por completo. Enormes y visibles temblores de fuerza irradiaron desde la bota de Seismic, destrozando el suelo donde quiera que tocara. La tierra retumbó cuando Sísmica generó otro terremoto. La tierra alrededor de Seismic y Shrimp se partió con toda la frágil facilidad del vidrio caído, y enormes trozos de roca del tamaño de edificios enteros comenzaron a escupir desde el suelo levantado, envolviendo rápidamente a los dos por completo en un mar de tierra descubierta. El rayo verde de la tormenta golpeó justo en la forma inmóvil de Shrimp. Se estrelló contra el mar de rocas levantadas por el ataque de Seismic, y cualquier trozo de tierra con el que el rayo entró en contacto, explotó con toda la facilidad y fuerza de un mazo golpeando un vidrio. Cuando el rayo alcanzó a Shrimp, explotó en una nova de energía verde brillante que iluminó el cielo nocturno con un rugido crepitante. Todas las rocas y escombros que rodeaban a Shrimp fueron arrancados por la onda de choque del rayo. TCH. Aldrich miró a Shrimp. Los camarones todavía se mantenían erguidos. Arcos verdes de electricidad recorrieron su cuerpo y su cuerpo tartamudeó, sus músculos afectados temporalmente por la parálisis. El suelo debajo de los camarones se había reducido a un charco rojo fundido, proyectando una sombra roja furiosa sobre el caparazón arcoíris iridiscente de camarones. Grietas y marcas de quemaduras cubrían el cuerpo de Shrimp, pero no había sufrido tanto daño como Aldrich hubiera deseado. En cambio, sus antenas brillaban intensamente y rápidamente, la electricidad verde que formaba un arco alrededor de Shrimp fue absorbida por sus antenas, transfiriéndose a una tenue aura azul a su alrededor. Él también tiene cierto nivel de absorción de energía, dijo Seismic. Explica por qué pudo soportar un terremoto con toda su fuerza. La absorción no fue tan efectiva contra los terremotos, dijo Aldrich. Parece ser más efectivo para absorber energía térmica. Parece que la mejor manera de atravesarlo es con fuerza física. Valera. Sí, señor. Valera estaba de pie sobre un pilar de roca, mirando a Shrimp con una amplia sonrisa con colmillos y brillantes ojos rojos y negros. Guarda tu escudo. Ve a la ofensiva. Haz todo lo posible, declaró Aldrich. Será un placer. Valera se lamió los labios antes de dejar caer su gran escudo. Antes de caer al suelo, se desvaneció en una lluvia de partículas blancas y negras. Apretó los puños con fuerza y una aura roja y sangrienta surgió a su alrededor. Valera se alejó del pilar de roca a velocidades intensas, rompiendo la piedra desde la que saltó. Ella voló hacia abajo como una bala veloz, un puñetazo amartillado hacia atrás. Shrimp todavía estaba paralizado, todavía procesando la energía eléctrica que causaba estragos en todo su cuerpo, y recibió el golpe directo a su cara. Una sangrienta onda de choque surgió del golpe de Valera, explotando como una bomba que arrojó a Shrimp directamente contra el suelo. Shrimp abrió un cráter considerable por el impacto cuando su cabeza se echó hacia atrás por el golpe, el caparazón alrededor de sus mejillas se agrietó y se desmoronó y goteó sangre azul. No te rindas, dijo Aldrich. Mantén la presión. Cuervo gruñó mientras movía sus enormes alas oscuras hacia adelante una por una, y con cada golpe, una lluvia de gigantescas plumas negras y metálicas caía como una andanada de lanzas. Camarón vio venir el ataque, saltó sobre sus pies y se cubrió la cara con sus 4 brazos. Las plumas se estrellaron contra él, raspando su caparazón en una lluvia de chispas y un ruido metálico como plumas increíblemente duras golpeadas por un caparazón increíblemente duro. Las plumas cortaron rasguños considerables en el caparazón de Shrimp, pero todas resbalaron y se incrustaron profundamente en el suelo destrozado alrededor de Shrimp. Shrimp miró a Aldrich, mirándolo con ojos entrecerrados con los colores del arco iris. Tú, debes matarte, dijo Camarón mientras se agachaba ligeramente, poniendo poder en sus pies. No, no lo haces.
Valera usó una versión mejorada de Dash, llamada Longest Approach. Era una habilidad racias vampírica poderosa y de nivel superior que abusaba de la habilidad vampírica para convertir su cuerpo en niebla roja. Valera se convirtió en una niebla carmesí y, en su estado de niebla, avanzó a velocidades increíblemente altas, similares a la teletransportación. Ella instantáneamente se manifestó en su forma física sobre Shrimp y se dio la vuelta antes de estrellar una patada con un hacha en la cabeza de Shrimp. Shrimp bloqueó este ataque con un guardia. Otra onda de choque resonó en el aire cuando el talón blindado de Valera se estrelló contra el grueso caparazón del antebrazo de Shrimp. El suelo debajo de Shrimp se abrió en cráteres cuando cavó en la tierra por la fuerza descendente del golpe de Valera, pero la guardia de Shrimp no se rompió. En cambio, arcos crepitantes de energía verde y azul surgieron alrededor del cuerpo de Shrimp antes de que se desvaneciera en un instante, apareciendo justo detrás de Valera en una lluvia de chispas de colores del arco iris. Este fue el mismo movimiento de alta velocidad que Shrimp usó para esquivar los ataques de Mao Morales y Seismic de antemano. En particular, Aldrich determinó que Shrimp solo podía usar el movimiento de alta velocidad para distancias cortas, de lo contrario, ya lo habría usado para escapar. Shrimp levantó un puño y las rayas verdes y azules que corrían por su antebrazo comenzaron a brillar intensamente mientras cargaba su increíblemente poderoso golpe. A este paso, Valera iba a ser golpeada. Camarón la había tomado por sorpresa en un solo instante, y en el tiempo que ella tardaría en darse la vuelta, él desataría su golpe. Es decir, si Aldrich no hubiera estado microgestionando sus unidades todo este tiempo. La rueda de la muerte emergió de un trozo de roca caído, usándolo como rampa para elevarse en el aire antes de estrellarse contra la espalda de Shrimp. La rueda de la muerte arrojó a Shrimp contra el suelo, lo que provocó que la variante se estrellara contra el suelo con un fuerte estrépito que partió el suelo ya roto. La columna de espinas fusionadas que recubrían el cuerpo de Deathbell giraba rápidamente como una sierra circular, gritando chispas mientras rechinaban contra el caparazón trasero de Shrimp. Los cráneos reunidos a los lados de la rueda de la muerte castañetearon en un grito de guerra esquelético mientras ejercía su máxima fuerza y velocidad contra Shrimp. GH. Camarón soltó un gruñido de esfuerzo mientras azotaba su cola. Se enroscó con flexibilidad y rapidez, chocando contra la rueda de la muerte y lanzándola hacia adelante, directamente hacia Valera. Buena conciencia posicional, señaló Aldrich. Al principio, había pensado que Shrimp peleaba como un completo aficionado, recibiendo golpes innecesarios, sin saber cómo usar sus poderes de manera efectiva y moviéndose bastante torpemente a pesar de su increíble velocidad y fuerza, pero parecía que Shrimp estaba aprendiendo a pelear. Y aprender rápido también. Camarón parecía un niño en su curiosidad, y eso también se notaba en su experiencia con sus poderes. Pero estaba aprendiendo más control sobre su fuerza y habilidades a cada segundo. Esta lucha debía terminar más temprano que tarde. No lo debilitaremos lo suficientemente rápido, dijo Seismic, pensando exactamente lo mismo que Aldrich mientras miraba a Shrimp con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No antes de que se adapte a nosotros. Especialmente si no podemos usar nuestros ataques más fuertes por miedo a darle cobertura. ¿Adaptar? Créame, adaptarme a mis patrones de control y ataque es algo que estoy seguro que casi nadie puede hacer, dijo Aldrich. Mantente concentrado en dar el golpe final. Hazme una señal antes de hacerlo. Entendido, dijo Seismic. Los dos vieron cómo se reanudaba la batalla abajo. Valera golpeó la rueda de la muerte lanzada hacia un lado para evitar que la derribara, pero en ese momento de distracción, Camarón volvió a levantar el puño. Aldrich chasqueó los dedos. El suelo debajo de Shrimp se rompió casi instantáneamente en arena, haciendo que Shrimp cayera hacia atrás y haciendo que perdiera la concentración en su golpe. Su antebrazo salió de su brazo, el sistema de pistón se desenganchó y las brillantes tiras de energía azul y verde se desvanecieron de color. Esa era otra cosa que Aldrich había notado. Shrimp necesitaba una concentración total para desatar sus devastadores ataques. Además de eso, tuvieron un corto tiempo de cuerda en el que tuvo que activar la estructura del pistón de su brazo. Todo lo que Aldrich podría fácilmente abusar con su micro superior.
contra Aldrich, quien estaba acostumbrado a manejar múltiples unidades con precisión y eficacia hasta la máxima efectividad absoluta. Cualquier ataque que necesitara un tiempo de canal como ese golpe de energía era algo que nunca vería la luz del día. El camarón cayó al pozo de arenas movedizas y, muy rápidamente, la arena cubrió sus espinillas. Intentó saltar, pero el campo antivuelo del antión era lo suficientemente fuerte como para mantener incluso a Shrimp en el suelo. En cambio, Shrimp usó su movimiento de alta velocidad impulsado por energía para salir corriendo del alcance del pozo de arena antes de que pudiera crecer lo suficiente como para hacer imposible escapar de manera efectiva. En tierra firme, lejos de Valera y de Adbeel, Shrimp saltó en el aire, tratando de salir del alcance de todas las unidades que lo acosaban abajo. Shrimp apuntó directamente hacia Aldrich y saltó. En el momento en que Shrimp saltó, algo se estrelló contra Shrimp y lo envió de regreso al arenero. Era Ace, el estudiante de rango 3 de Blackwater. Voló en el aire con un cuerpo poderoso, sus ojos brillaban de un blanco brillante mientras miraba a Shrimp. «No vas a salir», dijo Ace. Se hizo crujir el cuello mientras señalaba casualmente con la barbilla hacia Aldrich, con expresión severa. «Y mientras esté en el aire, tú tampoco podrás alcanzarlo nunca». Aldrich sonrió bajo su yelmo de metal. De esta manera, Shrimp enfrentaría ataque tras ataque una y otra vez, dejándolo sin un solo momento para descansar. Aldrich observó desde su posición en lo alto como un señor dominante mientras sus unidades atacaban a Shrimp una por una, espaciando sus ataques para que Shrimp nunca tuviera un solo momento de descanso en su pozo de arenas movedizas. El antión en realidad no podía causar daño a Shrimp con sus mandíbulas, pero su arena y su campo antivuelo fueron extremadamente útiles para limitar la movilidad de Shrimp, dejándolo un objetivo abierto para que las unidades de Aldrich lo destrozaran estratégicamente. La rueda de la muerte entraría, obligando a Camarón a bloquear, pero antes de que Camarón pudiera aplastar la rueda de la muerte con su prodigiosa fuerza, Valera entraría desde atrás con un golpe. Shrimp tendría que bloquear ese ataque, pero mientras lo hacía, la rueda de la muerte estaría lista para atacar nuevamente, rodando hacia la espalda expuesta de Shrimp, recibiendo un golpe libre. Después de 2 de estos intercambios en los que Shrimp se comió uno de los golpes de Valera en su estómago y otro giro de alto impacto de la rueda de la muerte en su espalda, Locus se adaptó. ¡Hora! Valera corrió a una velocidad cegadora hacia Shrimp y desató una intensa ráfaga de golpes. Sus docenas de golpes se desdibujaron visualmente en una pared de puños que convergían sobre Shrimp. Esta era, Hundredfold Flurry, una poderosa habilidad basada en el puño que desató una andanada masiva de golpes al mismo tiempo en un solo objetivo para causar un daño masivo. Mientras tanto, la rueda de la muerte giró en círculos hacia la espalda de Shrimp, lista para atacar si Shrimp lo esquivaba o bloqueaba. Shrimp usó su movimiento impulsado por energía de alta velocidad, que Aldrich denominó Burst. Un aura brillante y crepitante de color azul verdoso se formó alrededor de su cuerpo. Los ojos negros y rojos de Valera se entrecerraron mientras se preparaba para atacar detrás de ella en cualquier momento, porque ahí era donde Shrimp podía ir para salir de esta posición apretada entre Valera y de Adbeel donde siempre enfrentaba un ataque desde su lado ciego. En cambio, Shrimp usó Burst para esquivar los innumerables golpes de Valera. Se movía a una velocidad extrema en destellos de luz brillante. Imágenes residuales iluminadas por la luz de su aura siguieron sus movimientos, y formaron un patrón vertiginoso de complejos tejidos, movimientos y esquivas mientras esquivaba toda la ráfaga de golpes de alta velocidad de Valera. En el último golpe de Valera, Shrimp lo esquivó por muy poco y se hizo a un lado. El puño enguantado de Valera rozó la cabeza de Shrimp, chirriando chispas por lo cerca que fue el impacto. Esto fue intencional. Aldrich vio lo que iba a suceder y aplaudió, ordenando a su siguiente contingente que entrara. Al esquivar los ataques de Valera en el último momento, Shrimp evitó que la rueda de la muerte rodara para no interferir con Valera o, peor aún, ser golpeado por ella. Pero fue mucho más fácil teorizar esto que hacerlo. Para conseguir realmente la sincronización de los golpes increíblemente poderosos y rápidos de Valera, una ráfaga masiva de ellos, nada menos, hasta una sincronización tan experta, se requirieron reflejos absurdos que Shrimp no había poseído antes.
Aldrich planteó la hipótesis de que Shrimp's Burst afectaba no solo sus movimientos físicos, sino también sus procesos y reflejos cerebrales. Esto le permitió a Shrimp correr hacia un lado, pasando a Valera, en el último tic restante de su explosión sin ser asaltado por la rueda de la muerte. Su aura de energía se desvaneció mientras el suelo bajo sus pies humeaba por su movimiento a alta velocidad, pero incluso sin su explosión, había logrado lo que quería, pasar detrás de Valera y de Adbeel para que no pudieran unirse a él. Pero si había alguien más en esta batalla que sabía algo sobre tiempos perfectos, ese era Aldrich. Tan pronto como Shrimp logró salir, sus antenas se movieron mientras miraba hacia el aire. Antes de que Shrimp pudiera siquiera pensar en moverse para huir y alejarse un poco, un destello rojo se estrelló desde arriba. Shrimp levantó los brazos, impidiendo que Crimson Knight Carros cortara el cuello de Shrimp con su Bloodstone Saber. Más, dijo Camarón, la molestia palpable en su inquietante voz humana. Eso es decepción lo que escucho, dijo Chiros mientras empujaba su sable hacia abajo, usándolo para saltar sobre la cabeza de Shrimp y pararse detrás de la variante del mar. Entonces simplemente debo hacer una mejor actuación, porque nunca decepciono. Chiros puso una sonrisa llamativa, sus ojos rojos brillando bajo su casco con visera. Lo había arrojado aquí el gigante zombie, porque el gigante era demasiado grande y lento para ser un buen activo en una pelea como esta. En cambio, el gigante actuó como una forma móvil de transporte de unidades, lanzando unidades clave cuando Aldrich se lo ordenaba. Chiro se precipitó y desató una serie de 3 cortes giratorios mientras 2 de ellos entregaban su sable, otorgándose un poder de rotación máximo destinado a atravesar enemigos duros y blindados. Este fue, Blade Waltz, paso 3, un ataque increíblemente poderoso y rápido destinado a atravesar las duras defensas enemigas o obligar a los enemigos a retroceder. El arte de combate Blade Dancer en el que se especializaba Chiros era, como su nombre indica, mucho más que un baile. Tenía formas precoreografiadas que, a cambio de ser predecibles, eran bastante rápidas y mortales. Y los Blade Dancers de mayor nivel podían cambiar diferentes pasos y formas juntas para crear ataques combinados devastadores y cambios menos predecibles. Shrimp bloqueó los 2 primeros cortes pesados de Chiros con el grueso revestimiento alrededor de sus brazos y luego se agachó bajo el tercer corte antes de desatar un golpe rápido y normal en el pecho de Chiros. Un estallido de impacto resonó cuando Chiros voló hacia atrás por el golpe, pero giró en el aire y se enderezó sobre sus pies. La sangre brotó de su boca mientras respiraba profundamente. Vaya, eres bastante poderoso, sí. No es de extrañar que incluso el exiliado tuviera problemas con los de tu calaña, dijo Chiros. Las antenas de Camarón se movieron mientras giraba de nuevo justo a tiempo para encontrarse con el puñetazo de Valera dirigido a su cabeza. Shrimp atrapó el golpe con su propia mano, pero antes de que pudiera devolver el suyo, Chiros estaba detrás de Shrimp. Chiros giró en el aire antes de desatar un fuerte corte hacia abajo con ambas manos. Su Bloodstone Saber ondulaba y brillaba con la sangre extraída de los innumerables cadáveres en este campo de batalla, extendiendo considerablemente el alcance, el filo y la fuerza de la espada. La hoja se clavó en el cuello de Shrimp, notablemente donde había una grieta, y logró cortar ligeramente la carne debajo. Pequeñas manchas de flores moradas comenzaron a extenderse alrededor de la carne, brillando visiblemente a través del caparazón de Shrimp. La habilidad vampírica racias característica de Chiros, única solo en su línea de sangre, el veneno de sangre cristal, ahora se había infiltrado en la carne de Shrimp. Si se acumulaba suficiente cantidad, Chiros podría matar instantáneamente a Shrimp como lo había hecho con Sark, pero no podía cortar lo suficientemente profundo como para aplicar mucho veneno. Tantos, muchos, gruñó Shrimp con esfuerzo mientras intentaba bloquear los golpes de Valera mientras Chiros continuaba intentando abrirse camino a través del caparazón de Shrimp con la capa de sangre arremolinada que rodeaba su sable. De repente, Shrimp giró poderosamente alrededor, tratando de golpear a Chiros, pero Chiros giró hacia atrás y evadió el ataque. En ese instante, Valera golpeó la cabeza de Shrimp con un puño de doble martillo, e inmediatamente clavó a Shrimp en el suelo con un impacto que abrió un cráter. Camarones desmenuzados en la tierra con profundas grietas en la parte posterior de la cabeza. Valera levantó el pie para pisotear a Shrimp,
pero Shrimp se dio la vuelta rápidamente, lo que hizo que fallara y, en cambio, provocara grietas en el suelo alrededor de su pie. Aléjate, necesito alejarte, dijo Camarón mientras miraba hacia arriba con sangre azul acumulando en su casco, solo para ver la rueda de la muerte chocando contra su cara, enviándolo volando hacia atrás donde Valera lo golpeó nuevamente con un lazo con toda su fuerza, haciendo que los camarones vuelvan a caer en la tierra. Bajar. Shrimp rugió mientras surgía con fuerza bestial con los puños extendidos a los costados, su burst volvió a estar en línea mientras su aura de energía brillaba explosivamente a su alrededor, explotando y derritiendo la roca en su vecindad. Valera y Chiros fueron rechazados por el repentino flujo de energía, pero esto fue temporal. Casi tan pronto como ese estallido de energía estalló, se apagó. Shrimp había usado su estallido demasiado pronto después del último, dándole muy poco tiempo para acumular energía. Ahora, con sus niveles de energía disminuyendo y el aura a su alrededor desvaneciéndose, Shrimp estaba indefenso ante otro ataque. Valera le dio un puñetazo y Camarón se puso en guardia para absorber el golpe. Sin embargo, su golpe fue tan fuerte que Shrimp patinó hacia atrás, y desde atrás, Chiros pasó su espada bajo el pie de Shrimp, enviándolo nuevamente al suelo. La rueda de la muerte pasó sobre Shrimp para darle tiempo a Valera de acortar la distancia y comenzar a pisotear como loca el cuerpo de Shrimp. Mientras tanto, Chiros atacó entre los ataques de Valera. Todo lo que Shrimp pudo hacer en este punto fue poner sus brazos sin cáscara alrededor de su cabeza y acurrucarse en una bola mientras lo golpeaban implacablemente. Esto parecía sacado directamente de una escena de una pelea callejera en la que una desafortunada víctima acaba de ser pisoteada y pisoteada por varias personas sin poder hacer nada, y al igual que en esas situaciones, era solo cuestión de tiempo antes de que Shrimp se rompiera y esta pelea terminara. Parece que mi micro está tan afilado como siempre, dijo Aldrich mientras miraba la batalla, o, más bien, la paliza unilateral que se producía entre Shrimp contra Valera, de Abel, Chiros, Antioni, ocasionalmente, cuando Shrimp alguna vez quiso saltar fuera del camino y hacia el cielo, Ace. No importa a dónde fue Shrimp, no importa a quién atacó, no importa cómo se protegió, se comió golpe tras golpe tras golpe. Las grietas ahora cubrían la totalidad de su cuerpo cubierto de arcoíris. El veneno de sangre cristal de Chiros se había extendido en mayor medida a través del cuerpo de Shrimp, imprimiendo sus pequeños parches con estampado floral púrpura alrededor del cuello, brazos, piernas y pecho de la variante, donde quiera que Chiros lograra cortar. Sin embargo, era fácil decir que esta no iba a ser una pelea en la que una muerte instantánea y fácil funcionara. El Crystal Blood Venom de Chiros se propagaba más lentamente cuanto mayor era la vitalidad de la unidad afectada, y Shrimp estaba esencialmente en la cima de la vitalidad de todas las unidades que Aldrich había visto hasta ahora. Aldrich tuvo que elogiar a Shrimp por su absoluta durabilidad. Estaba recibiendo continuos golpes hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba, pero aún así logró aguantar. Como si leyera la mente de Aldrich, comentó Seismic. Los Lousai que poseen el factor antaico son más difíciles de sofocar. Algo en esa energía los hace más resistentes. Convierte a los bastardos fuertes en problemas aún peores. Esta verdadera visión mía ve que esta energía, este factor anteico, del que habla este mortal, tiene un origen separado de la criatura, dijo Volantis. Sin embargo, no puedo comprender la naturaleza de sus orígenes. Incluso esta visión pulida y elaborada de la que me siento orgulloso no puede rastrear el flujo de esta energía hasta sus inicios. ¿Cuánto sabes sobre este factor anteico?, dijo Aldrich a Seismic. ¿Algo que pueda cambiar el rumbo de esta lucha? Porque tal como lo veo, eventualmente, el Locus morirá. Sísmico negó con la cabeza. Si quieres detalles sobre las teorías sobre el origen del factor. ¿De dónde viene la energía? ¿Cómo se produce? No lo sé. Nunca presté atención a la investigación. Pero incluso sabiendo eso, puedo decir que esta pelea habrá terminado. Es solo cuestión de tiempo. Tus aliados luchan con una coordinación notable. Iguala o incluso supera a los equipos de héroes de primer nivel. Una sola variante, especialmente un tipo humanoide como ese, no tiene ninguna posibilidad contra un ataque como este.
Especialmente cuando sus ataques a gran escala necesitan tiempo para terminar. El tiempo nunca llegará. Corrigió Aldrich. Asintió con satisfacción por la forma en que iba esta pelea. Incluso un Rangua como Seismic podía reconocer que la coordinación que tenía la unidad de Aldrich era absolutamente de primera clase. El micro de Aldrich estuvo bueno, excelente. Incluso, pero eso no fue todo. Este no era solo el juego en el que sus unidades eran solo, bueno, unidades. Tenían sus propias mentes y formas de hacer las cosas. Y sus unidades no se conocían. No habían entrenado juntos. No se habían tomado el tiempo para aprender los patrones y tiempos de ataque de cada uno. Normalmente, esto sería un obstáculo. Pero Aldrich aprovechó esto para aprovechar sus puntos fuertes. Aldrich podría actuar como intermediario para lograr que se realice toda la coordinación, el equivalente a años y años de entrenamiento para un equipo de héroes normal, solo con su mente. A la velocidad del pensamiento, podía introducir órdenes suaves a sus unidades. Estos no anularon completamente su libre albedrío y los convirtieron en robots que cumplían su orden, sino que, una vez que él dio su orden, sus unidades usaron todo su libre albedrío, toda su experiencia y técnica de combate y todo lo que los convertía en individuos a su manera. Correcto, para ejecutar su comando lo mejor que pueda y a su manera. De esta manera, Aldrich podía controlar muchas unidades con un índice de eficiencia mucho mayor que en el juego, ya que en cierto modo, era como si estuviera controlando un ejército de unidades con IA avanzadas. Una vez que daba la orden, sus unidades podían ajustarse y adaptarse sobre la marcha para que sus órdenes se cumplan. Hizo a Aldrich mucho más versátil y le otorgó mucha más seguridad, ya que si cometiera un error con sus órdenes, sus unidades podrían adaptarse por sí mismas. Seismic miró de reojo a Shrimp. Me hubiera gustado aplastar esa cosa yo mismo. Pero si no me necesitas, entonces estoy bien haciendo guardia. Como contingencia. Eso es lo que soy, ¿no? Sí, dijo Aldrich. Pero no lo tomaría como un insulto. Lo único más importante que un plan bien pensado es una contingencia bien planteada. Eso es lo que uno es. No me ofendo, dijo Seismic. Es un poco extraño. Nunca he desempeñado un papel de respaldo. Mis poderes me convierten en un rompedor de asedios. No del tipo que espera el final. Considéralo un merecido descanso por todo lo que hiciste esta noche, viejo, dijo Aldrich. No soy tan viejo, refunfuñó Seismic mientras se concentraba en la pelea nuevamente. A Aldrich le hizo gracia la reacción de Seismic. Había pensado que el hombre era el ejemplo perfecto de estoicismo, pero parecía que incluso el experimentado y serio Seismic tenía una debilidad después de todo. Pero claro, al final del día, él era humano. O mejor dicho, lo había sido. Fue entonces cuando Aldrich sintió una extraña sensación de ligereza dentro de él, en lo más profundo de su ser. No era de Crystalis, que todavía se estaba incubando dentro de él, aún alimentándose de su energía, sino que venía de un lugar similar dentro de su alma. Crepitantes de energía verde comenzaron a surgir del cuerpo de Aldrich, pero no mantuvo su atención en sus unidades incluso con este nuevo y extraño desarrollo, constantemente dándoles órdenes suaves cuando podía para que su coordinación no se rompiera. Nueva misión, derribó al gran enemigo obtenida. Aldrich vio aparecer un texto en la periferia de su visión. Texto en fuente verde brillante. Este no era el texto habitual de su sistema. Inmediatamente abrió los detalles de la misión. Cuando abrió la misión y leyó sus detalles, escuchó una voz sonando en su cabeza. Una voz familiar. Una voz digna y refinada que tenía un trasfondo extrañamente sensual, casi seductor. La voz del Señor de la Muerte. Leyó el texto de la misión. Misión, derribó al gran enemigo. Prueba, sí, si estás escuchando esto, entonces el ritual de transferencia ha comenzado. Mi poder pronto será tuyo. Es decir, si eres capaz de tomarlo. Disculpe mi dramatismo, por supuesto que es capaz. Solo necesitas aumentar tu fuerza. Y ese horrible sistema tuyo, ¿qué utiliza sombras incompletas de esa sucia diosa Amara y su pequeña mascota Herrera?
No puedo permitir que mi protegido se asocie con mujeres como esa que tienen sonrisas inocentes que esconden corazones oscuros. No, eso simplemente no puede ser. Además, ¿quién ha oído hablar alguna vez de un lich que sirvió a la diosa Amara, la luz de vida que retrocede ante la sola visión de los no muertos? ¿Quién aceptó a regañadientes la ayuda de ustedes, nigromantes mortales, cuando vio mi propio poder oscuro surgir sin tener idea de cómo sellarlo? Demasiado mal gusto para soportar, incluso para alguien como yo, que acecha entre las sombras de la podredumbre, el frío y los huesos. Entonces, me he tomado la libertad de tomar este sistema tuyo incompleto y convertirlo en algo digno de ti. Digno de nuestro ritual de transferencia. Le he hecho muchas mejoras que se adaptan mucho a tu ser como lich. Regresa al Nexus nuevamente y conocerás todo su alcance. Por ahora, aquí está mi primera misión para ti. Si escuchas esto, es probable que te hayas encontrado con un gran enemigo. Si lo caes, podrás reclamar estas recompensas. Menos un tesoro de sabiduría oscura, 30 niveles. Descripción. A través de la sabiduría oscura, un lich puede ascender a los no muertos que se encuentran debajo de ellos hasta alcanzar mayores alturas de fuerza. Al otorgar sabiduría oscura a tus no muertos, puedes otorgarles niveles adicionales, aunque hay un límite en los niveles que puedes otorgar a tus no muertos, y ninguno de tus no muertos puede ceder tu propia fuerza, aparte de tus elegidos. El proceso tradicional para obtener sabiduría oscura es largo y tedioso, y requiere una visión arcana, la cristalización de la esencia extraída, asegurar su compatibilidad con otros, etcétera, etcétera. Todo demasiado aburrido y requiere mucho tiempo. Entonces, he simplificado el proceso. Simplemente completa mis misiones y recibirás sabiduría oscura. Con esa sabiduría, asciende tu legión. Cuídalo. Que se vuelva tan grande y temido como mis 100 legiones inmortalis. No, que sea aún mayor que eso. 1x guadaña de guerra sagrada helada. Descripción. Una vieja pieza de guerra mía. Uno que me sirvió lealmente a mi lado durante mis primeros días como primer exánime, cuando todavía me aferraba a mi magia de dragón helado. Antes de que empezaran a llamarme la vieja abominación, el origen del pecado, el invierno oscuro, como sea que me llamaran los seguidores de la luz de la vida. Lo atesoré mucho, pero ha pasado siglos acumulando polvo y no puedo soportar que su hoja siempre hambrienta ya no se alimente de vidas. Por eso te lo encomiendo a ti, mi querido usurpador. Trátalo bien y tus enemigos sabrán cuán frío puede ser el toque de la muerte. Aldrich registró los detalles de la misión y la aceptó. Antes de que pudiera hacerlo, apareció un mensaje de advertencia frente a él y la voz del Señor de la Muerte volvió a resonar en su mente. Advertencia, debes ser tú quien dé el golpe mortal al gran enemigo, ¿seguirás aceptando esta misión, nigromante, no, lich de la Legión? Siempre iba a matar a Shrimp con mis propias manos, pensó Aldrich mientras aceptaba la misión. De manera óptima, Aldrich quería ser quien terminara personalmente con la vida de Shrimp. De esa manera, podría tener la mayor parte de la gloria de esta batalla, no Seismic. Y esa gloria la necesitaría como palanca después de terminar esta batalla. Misión aceptada. Aunque supongo que, sabiendo cómo eres, siempre quisiste matar al gran enemigo tú mismo, J.E. Te veré pronto, usurpador. Con eso, los mensajes de la misión se desvanecieron y se cerraron automáticamente.